y determinación de tiempos de respuesta. Como lo mencionó también el profesor Luis Hernán, soy Manuel Barros Daza, realicé mi maestría en el Departamento de Minas y Minerales en Virginia Tech, donde actualmente soy estudiante de segundo año de doctorado. Espero terminar mi doctorado en el 2022, o sea, 2 años más. Y antes de empezar esta presentación, me gustaría agradecer a mis consejeros que me han acompañado con sus valiosos conocimientos y experticia en mi doctorado, a la doctora Kreilus Baker en el Departamento de Minas y Minerales en Virginia Tech y del Departamento de Mecánica también en la Universidad de Virginia Tech, al doctor Brian Larimer y a doctor Jonathan Huggins. Siguiente. Esta es la agenda para la presentación de hoy. En los primeros dos ítems quiero explicar del por qué estamos haciendo esta investigación, cuál es la motivación que nos conllevó a simular incendios subterráneos de carbón, para posteriormente hablar un poco sobre las herramientas disponibles para modelar incendios en minas subterráneas de carbón y algunos elementos que se deben tener en cuenta para esta modelación. En el punto 4 y 5 ya vamos a tener dos casos de estudio donde vamos a simular incendios y donde el sistema de clasificación es propuesto para cada caso de estudio en el ítem 4 y 5, para finalmente terminar con algunas conclusiones parciales, porque como lo dije anteriormente, la investigación todavía no se ha terminado. Estas conclusiones pueden cambiar en el transcurso de esta investigación, pero lo que hemos visto hasta el momento con nuestra simulación de incendios y la aplicación de Machine Learning y redes neuronales, ¿qué comentarios podemos tener? Siguiente. Básicamente, aquí empezaremos con la introducción y algunas generalidades o conceptos básicos acerca de incendios. Cuando uno va al libro de Macpherson, su edición en 1993, que es uno de los libros más utilizados para la enseñanza de ventilación minera acá en estudiantes de pregrado en Canadá y en Estados Unidos, uno encuentra que la definición de incendio es más temido fenómenos en minas subterráneas de carbón. Obviamente, enseguida de esta definición, Macpherson asume que durante un incendio hay pérdidas humanas. A lo largo de la historia de la minería se han presentado catástrofes donde han habido muchas pérdidas humanas, muchas fatalidades, y además de eso tenemos pérdidas materiales donde cuando ocurre un incendio hay una alta probabilidad de que no se pueda volver a entrar a la mina a retomar la producción. Entonces quedan equipos abandonados y esta clausura de la mina, y si el incendio no es mitigado o apagado desde superficie, las reservas pueden continuar consumiéndose debido a la reacción de combustión. Vamos a ver en la próxima diapositiva un ejemplo de un incendio que ha durado encendido por más de 60 años. Anterior, por favor. Ha durado encendido por más de 60 años. Además, Macpherson aduce que los incendios es el fenómeno más temido en minas subterráneas de carbón, ya que por lo general cuando ocurre un incendio, la segunda fase es una explosión. Por lo general ocurre el incendio, luego la explosión, y dicha explosión, la onda de choque se lleva todo a su paso, generando incluso consecuencias mucho más negativas. A pesar de que se venido desarrollando nuevas investigaciones en materiales que no sean combustible, en mejorar las prácticas mineras para evitar incendios subterráneos en minas de carbón, incendios han ocurrido y siempre ocurrirán en minas subterráneas de carbón. Esto lo dicen los investigadores que han estado concentrados en el modelamiento, como ya lo dije, en mejorar las prácticas subterráneas, ya que debido a las emanaciones de metano que pueden ocurrir a cualquier lugar o a cualquier momento en el frente de explotación, es muy difícil predecir dónde va a ocurrir una emanación de metano, y esto combinado con el corte de roca adyacente. Por lo general tenemos en el frente de explotación una rozadora o el equipo encargado de cortar el carbón, muchas veces toca la roca adyacente, esto genera chispas, genera calor y están presentes los elementos necesarios para que inicie un incendio y se propague el incendio, además de otros elementos como la caída de roca también conllevan al inicio de incendios subterráneos en minas de carbón.
Además, en minas en los Estados Unidos son minas con alta producción, minas mecanizadas, donde largas longitudes o muchos kilometrajes de conexiones eléctricas, equipos en movimiento, mucha fricción, como por ejemplo en las galerías de transporte, en las bandas transportadoras, también ocasionan que empiecen o que ocurra la ignición de estos incendios subterráneos en minas de carbón. Y no podemos olvidar el factor humano que está presente en cualquier actividad donde el humano está presente, valga la redundancia, el mal uso de equipos, el mantenimientos no periódicos, mantenimientos no preventivos también son causantes de incendios subterráneos en minas de carbón. En esta diapositiva podemos ver los tres elementos necesarios o que deben estar para que un incendio pueda ocurrir o pueda entrar a la fase de ignición y luego propagarse. Tenemos el oxígeno, que es entregado por el aire, el calor y cualquier combustible, hace referencia al material. Siguiente. Antes de entrar en detalle con la metodología y los resultados obtenidos en esta investigación, es importante saber el tipo de incendios en minas de carbón. Hay una clasificación que es basada en la disponibilidad de oxígeno. Podemos tener incendios abiertos e incendios confinados. Esta investigación se concentra en los incendios abiertos. Este es nuestro alcance. Vamos a modelar incendios abiertos que ocurren en lugares que forman parte del sistema de ventilación de la mina, es decir, ocurren en cualquier parte activa de la mina y básicamente el aire que es entregado por la ventilación alimenta o provee el oxígeno al incendio. Por otro lado, tenemos los incendios confinados. Estos incendios ocurren en áreas con difícil o imposible acceso. Básicamente ocurren en minas abandonadas que por actividades humanas como la quema de basura que generan incendios forestales, estos mantos en minas abandonadas, minas subterráneas abandonadas, quedan expuestos. Este calor hace que ocurra la ignición de estos incendios y estos incendios pueden durar muchos años y propagarse por muchos kilómetros. Un ejemplo muy claro de estos incendios confinados es el incendio en Centralia, en Pensilvania, aquí un estado de los Estados Unidos. Este incendio se inició hace más de 60 años y todavía se encuentra activo, generando 37 millones de toneladas de carbón consumidas, donde más de 1.500 billones de toneladas han sido bloqueadas para la acción. Siguiente. Acá en esta diapositiva podemos ver una estadística de total de incendios abiertos registrados entre el 2000 y el 2012 en minas subterráneas de carbón en los Estados Unidos. Podemos ver la estadística de incendios no fatales. De acuerdo a esta estadística podemos ver que hay una alta probabilidad de que los incendios ocurran en frentes de explotación, también en el panel del Tajo Largo, áreas de retorno y en bleeders, y galerías de transporte, generalmente donde se encuentran las bandas transportadoras y en otras zonas con ya menos probabilidad como áreas de mantenimiento y áreas de trabajo. De acuerdo a los incendios fatales en este lapsus de tiempo entre el 2000 y el 2012, encontramos tres incendios fatales. El primer incendio ocurrió en el 2000 en el estado de Utah, donde hubo 2 fatalidades. Básicamente en este incendio hubo una emanación de metano. Después de la emanación de metano hubo una caída de roca, cayó un bloque. Este bloque hizo que se iniciara esta alta concentración de metano, y 2 mineros que se encontraban cercanos de donde empezó el incendio fueron envenenados por los gases de combustión de CO y de CO2. El otro caso ocurrió en la mina de Aracoma Alma en el 2006 en West Virginia, donde también hubo 2 fatalidades. Este incendio ocurrió por la mala instalación de una banda transportadora, donde el caucho o la superficie de la banda transportadora estaba en contacto con la base. Esto generó que se incrementara la temperatura por fricción. Cuando la banda fue parada, este calor hizo que empezara la fase de ignición de ese caucho, y 2 mineros que se encontraban de turno cerca de la banda transportadora también por el humo no pudieron escapar o evacuar la mina y fueron envenenados por CO. Y el último incendio ocurrió en la mina de Upper Beach Branch en el 2010 en el estado de West Virginia,
Básicamente podemos decir que este incendio partió la historia de la minería en dos, pues, ya que hubo 29 fatalidades en este incendio. Este incendio se generó también por una emanación de metano detrás de los escudos automarchantes en el método de tajo largo con derrumbe dirigido. Este metano migró hacia el frente de explotación y el equipo encargado de cortar el carbón en el frente de explotación estaba en mal estado, los dientes estaban en mal estado. Este equipo, un diente de este equipo tocó la roca adyacente al manto de carbón. Esto generó una chispa que inició o empezó el incendio. El incendio no pudo ser apagado, mitigado, no hubo una rápida, una rápida implementación del equipo encargado de apagar el incendio y debido a que la emanación del metano continuó, la concentración de metano se incrementó generando una explosión que se propagó a través de toda la mina, generando 29 fatalidades. Siguiente. Acá podemos ver en la primera gráfica en la izquierda de esta diapositiva, podemos ver las diferentes etapas de un incendio. Podemos ver que empieza de la etapa incipiente, luego este incendio va creciendo, o sea, va incrementando su temperatura, emitiendo mucho más calor hasta que llega a la etapa máxima o la etapa completamente desarrollada, también llamada flashover, donde el incendio está a su máxima temperatura y una alta cantidad de calor. Después de esta etapa, el incendio entra en una etapa de decadencia hasta apagarse. La duración de cada etapa depende de muchos factores como la disponibilidad del aire, del oxígeno, también la disponibilidad de gases humanos. Es por esto que cuando un ocurre en una mina subterránea, tres opciones. La primera opción es directamente. Hola Manuel, disculpa. Sí. Hablas con Elvis. ¿Será que tú le puedes informar a la gente de que apaguen los micrófonos? Por favor, apagar los micrófonos, que hay interferencia, la audiencia de la presentación, por favor. Las cámaras también, por favor. El que sea, apaga tu cámara, por favor. Entonces vemos que cuando un incendio ocurre en una mina subterránea de carbón, pues tenemos tres opciones diferentes. Podemos atacar el fuego directamente, ir a donde empezó el incendio y por métodos directos, ya sea con agua, con espuma de alta expansión, apagar el incendio, mitigar ese incendio. O tenemos otras dos opciones que ya están un poco más asociadas a evacuar la sección o evacuar la mina y utilizar métodos remotos, ya sea con espuma de alta expansión, donde se perfora desde superficie y se inunda la mina con agua o espuma, o se aplican gases inertes como el nitrógeno para evitar que la reacción de combustión siga o el incendio siga su reacción de combustión. Siguiente. Entonces, acá vemos que lo ideal que antes de que el incendio llegue antes que el incendio llegue a la etapa plenamente desarrollada, lo ideal es atacar el fuego directamente. Si el incendio o la aproximación del equipo encargado contra el incendio es algo demorada y se llega a la etapa o el tiempo que transcurre, el incendio ya está plenamente desarrollado, entonces lo aconsejable es atacar el fuego de un lugar remoto dentro de la mina, pero remotamente, o atacar el incendio desde superficie. Siguiente. Entonces, tenemos una regla de oro en esta investigación, es que la decisión debe ser apuntada a apagar el incendio directamente, porque como ya lo mencioné anteriormente, si evacuamos la mina, si evacuamos la sección y el incendio sigue propagándose, la probabilidad de volver a reentrar a la mina y a seguir con el proceso de producción, la probabilidad es muy baja de lograr esto. Entonces, el mejor escenario posible es atacar el incendio directamente. Sin embargo, esta decisión debe ser tomada sin comprometer la salud y la seguridad del equipo encargado de apagar los incendios y la salud de los mineros. Entonces, acá en esta diapositiva podemos ver que tengo dos anotaciones.
La primera es que una rápida y adecuada respuesta puede significar la diferencia entre una situación de emergencia menor y un desastre. Y en cuanto a la regulación minera, en los Estados Unidos, cuando ocurre un incendio, está más enfocada a la logística, es decir, asignar diferentes funciones al personal que está en ese momento en turno, pero no hay nada referente a la parte técnica acerca de qué decisión tomar cuando un incendio es descubierto. Siguiente. Por esta razón y por la motivación mostrada al principio de esta presentación, el objetivo de esta investigación es desarrollar un sistema de... Ingeniero, no está compartiendo la diapositiva. Deben darle clic en la imagen de la diapositiva que les aparece a la derecha y fijarla en la pantalla para que les aparezca. Néstor, porfa, ¿puedes volver a compartir tu pantalla que no se ve las diapositivas? Por favor. Por favor, no traten. Por favor, les pediría que se apagan las cámaras, por favor. Me apagan las cámaras, por favor, a todos. Y los micrófonos. Y no traten de mover la pantalla, porque hay una persona que está moviendo la pantalla, entonces nos tumba la presentación. Gracias. Listo, aquí. Entonces, como lo decía, nuestro objetivo es desarrollar un sistema de clasificación de incendios que permita ayudar al personal encargado o el personal contra incendio a tomar una mejor decisión cuando un incendio ocurre o a guiarlo cuando un incendio empieza en una mina subterránea de carbón. Entonces, como lo podemos ver en el esquema de abajo, básicamente vamos a utilizar simulaciones numéricas para predecir los efectos generados por el incendio, es decir, vamos a predecir la temperatura, la concentración de gases de combustión, la visibilidad, la radiación que emite ese incendio, y con estos datos vamos a comparar con los límites establecidos acá por la NIOSH, que es la institución encargada de la salud y la seguridad ocupacional en la minería, evaluar o comparar nuestros resultados con esos límites y a partir de eso clasificar los incendios. Básicamente, como lo veremos en próximas diapositivas, esta clasificación de incendio va a estar relacionada con qué decisión tomar una vez el incendio fue descubierto y a qué tiempo el incendio fue descubierto. Entonces, acá tenemos las herramientas disponibles para modelar incendios en minas subterráneas. Básicamente tenemos una primera aproximación que es la modelación de incendios con CFD, donde un dominio es discretizado como el que podemos ver. Básicamente ahí tenemos un incendio en un compartimiento, en un cuarto. Tenemos la vista de perfil y el dominio es discretizado o el dominio es dividido en pequeños cubos donde las ecuaciones de Navier-Stokes o las ecuaciones de conservación de la masa, de momentum y de energía son resueltas desde el inicio del incendio hasta la etapa plenamente desarrollada o hasta la etapa de decadencia del incendio. Entonces, acá podemos ver en diferentes lugares de nuestro dominio, podemos ver la evolución de la temperatura, de la velocidad del aire, de la concentración de los gases de combustión. Por otro lado, tenemos la modelación con modelos de zona, donde se aprovecha la estratificación térmica típica en incendios en compartimientos cerrados. Es decir, tenemos una capa caliente y una capa fría debajo de esa capa caliente y básicamente no discretizamos nuestro dominio en pequeños bloques, sino que los discretizamos en dos zonas y las ecuaciones de Navier-Stokes o las ecuaciones de conservación son resueltas en estos bloques que son un poco más grandes. Siguiente. Aquí entonces entramos ya a la metodología y a ver unos resultados acerca de los principios que tuvimos para la clasificación de incendios en minas. Básicamente simulamos un incendio de un cargador frontal en una galería de transporte y evaluamos las consecuencias o los efectos producidos por este incendio y a partir de estos resultados propusimos la clasificación de incendios en minas subterráneas. Siguiente. Entonces, como lo dije,
Desarrollamos 4 simulaciones de CFD. Fueron evaluadas para mirar los efectos producidos por el incendio de un cargador frontal, usando diferentes condiciones en la ventilación, básicamente para determinar cómo los efectos son o cómo la ventilación influye en los efectos producidos por el incendio. Utilizamos un código libre que se llama Fire Dynamic Simulator, versión 6.6, que nos ayudó a resolver las ecuaciones de Navier-Stokes en el dominio discretizado, como se puede ver en esta diapositiva, donde las ecuaciones de masa, momento y energía fueron resueltas. Siguiente. Acá vemos nuestro dominio con un poco más detalle, donde el cubo con líneas blancas transparente representa el cargador frontal. Básicamente las simulaciones fueron realizadas en galerías con aire no contaminado, es decir, que el aire que estaba ingresando por la entrada del dominio no tenía la concentración de los gases de combustión o de metano era 0, solamente teníamos oxígeno y nitrógeno. Las dimensiones de este dominio fueron 5 metros de ancho y 2 metros de alto. Básicamente utilizamos las dimensiones estándar que pueden encontrarse aquí en minas subterráneas de carbón. El cargador frontal fue ubicado a 7.5 metros de la entrada del dominio. Y las dimensiones de dicho cargador frontal fueron copiadas de un modelo Joy 21SCO4, 7 metros de largo, 3 metros de ancho y 0.86 de alto. El incendio fue ubicado en la parte o en la superficie del cargador a 9.5 metros de la entrada, como podemos ver en la figura. Siguiente. Además de simular el incendio para las diferentes fases, básicamente analizamos los efectos de ese incendio en 3 posiciones de ataque diferentes. La posición de ataque 1, que fue ubicada a 2.5 metros del incendio. La posición 2, que fue ubicada a 5 metros del incendio, y 3 fue ubicada a 7.5 metros del incendio. Básicamente evaluamos parámetros como la temperatura, el flujo de calor, la concentración de los gases de combustión y la concentración de oxígeno en estas posiciones de ataque a una altura de 1.5 metros. Escogimos esta altura porque según la literatura, los bomberos encargados de apagar los incendios, ellos tienen un protocolo de agacharse un poco cuando van a apagar el incendio y más o menos su rostro puede estar a 1.5 metros del suelo. Siguiente. Acá vemos el video del incendio, cómo se desarrolla. Básicamente el comportamiento del incendio fue predeterminado basado en un experimento hecho por Hansen en el 2002, donde él básicamente incendió un cargador frontal con las condiciones, con las dimensiones muy parecidas a las que simulamos en la ventilación, y publicó este comportamiento del incendio, donde básicamente el incendio alcanza su etapa plenamente desarrollada después de 900 segundos de la ignición del incendio. Básicamente, el coeficiente de crecimiento del incendio que él midió y que nosotros también utilizamos para nuestra simulación fue alrededor de 0.00293 kilowatts por segundo al cuadrado. Como lo mencioné anteriormente, evaluamos 4 escenarios diferentes donde variamos la ventilación desde 0.31 metros por segundo a 1 metro por segundo. Básicamente, según la regulación minera en los Estados Unidos, la velocidad menor permitida en una galería de transporte donde se mueven los cargadores frontales es alrededor de 0.31 metros por segundo. Entonces, por esto escogimos esta velocidad como la menor velocidad para nuestras simulaciones. Siguiente. Antes de entrar a ver los resultados, es también importante ver que según la regulación minera de los Estados Unidos, tiene que haber 2 grupos encargados de mitigar el incendio o de tratar de apagar el incendio. Tenemos el primer grupo llamado los bomberos de primera línea, que es el primer grupo en combatir el incendio. Básicamente este grupo está conformado por mineros que trabajan diariamente en la mina. Una vez los sensores se encienden, estos son los primeros en ir hacia el lugar del incendio o localizar el incendio y comenzar las labores de ataque, siempre y cuando las condiciones sean aptas para realizar estas
estas técnicas de apagado directo del incendio. Y por otro lado tenemos la Brigada del Fuego o equipo de rescate, que básicamente también es conformado por personal de la mina, pero estos tienen equipos un poco más especializados, trajes más especializados y poseen tanques de oxígeno. En la tabla podemos ver los límites para cada parámetro, o sea, los límites máximos que estos grupos pueden resistir apagando el incendio directamente. Entonces, lo que hicimos fue comparar los resultados de nuestras simulaciones numéricas o los resultados que fueron calculados con las simulaciones numéricas y comparar con estos límites para ver dónde era recomendado atacar el incendio directamente o evacuar la sección o incluso la mina para llevar a cabo labores de apagado de incendio remotamente. Estos límites fueron obtenidos de NIOSH, que es la agencia encargada de la seguridad y salud del personal minero en minas subterráneas. Néstor, la pantalla se fue de nuevo. Ahí está, pues sí. No la puedo ver. Voy arriba, Manuel, en la parte superior donde están las imágenes. Ahorita pues, Se me perdió totalmente. Néstor, ¿puedes por favor volver a compartir el... Ya, Néstor está compartiendo la... Listo. Gracias, Néstor. Entonces, vemos acá que los límites fueron obtenidos de la NIOSH, que es la encargada de la salud y seguridad en el trabajo en minas subterráneas, y los otros límites también fueron obtenidos por una investigación realizada por Hagigat y Luzbacher en el 2008, donde hicieron una revisión literaria acerca de trabajos un poco más... analizaron la parte médica del personal encargado de apagar el incendio y qué tanto podían soportar apagando el incendio directamente. Siguiente. Siguiente, por favor, Néstor. Listo. Acá podemos ver los resultados para el escenario 1, 2 y 3. Básicamente para el escenario 1 y 2, después de cierto tiempo de que empiece el incendio, tenemos rollback, es decir, tenemos humo en las posiciones de ataque, es decir, que la ventilación o la velocidad del aire no fue suficiente para contrarrestar ese movimiento del humo en contra de la dirección del aire, donde las condiciones en las posiciones de ataque se vieron afectadas, como los mostraré en las diapositivas siguientes, y para el escenario 3 y 4, cuando la velocidad fue 0.75 metros por segundo o mayor, en el escenario 4 fue 1 metro por segundo, vemos que no tuvimos presencia de rollback, es decir, que las condiciones en las posiciones de ataque fueron buenas tanto para la Brigada del Fuego como para los bomberos de primera línea. Siguiente. Acá en esta gráfica podemos ver la evolución de la concentración de CO2, de CO y de oxígeno una vez empezó el incendio. Las líneas amarillas en cada gráfica representan el límite para los bomberos de primera línea. Básicamente la intersección de estas líneas con los límites o la línea amarilla representa que ya el incendio no puede ser atacado directamente porque al menos un parámetro fue excedido. Entonces, en nuestro sistema de clasificación es recomendado evacuar la sección o la mina y llevar a cabo métodos remotos de contraincendio porque en las posiciones de ataque las condiciones no fueron adecuadas para este personal. Siguiente. Acá también podemos ver la evolución de la visibilidad y la evolución de la temperatura, donde básicamente, como ya lo dije, el intercepto representa que para esa posición de ataque, para ese escenario, ese parámetro fue excedido.
Lo mismo con la temperatura, vemos que la temperatura se incrementa hasta que traspasa la línea amarilla, que es el límite para los bomberos de primera línea, 60 grados centígrados que pueden soportar, y para la Brigada del Fuego, el límite es 100 grados centígrados, que fue superado un poco después del límite para los bomberos de primera línea. Siguiente. Acá en estas tablas podemos ver un poco más resumido los resultados. Básicamente para el escenario 1, el parámetro más crítico fue la visibilidad. Cuando digo o menciono el parámetro más crítico, es el parámetro que es primeramente excedido. Entonces empezó el incendio, ese límite fue excedido y el primer límite excedido o el primer parámetro del límite excedido es lo que llamamos parámetro crítico. Y también podemos ver que el tiempo en el cual ese parámetro crítico fue excedido para el escenario 1 fue mucho mayor para la posición 1 que para la posición 2. Vemos que ese parámetro en la posición 2 fue excedido alrededor de 46 segundos después del comienzo del incendio y para la visibilidad fue alrededor de 76 segundos. Para el escenario 2, vemos que para los bomberos de primera línea el parámetro crítico fue la concentración de CO y de oxígeno, y para la Brigada del Fuego fue la visibilidad. Entonces, para este escenario 2 vimos que también los mismos resultados fueron vistos, es decir, que el parámetro crítico fue excedido después para la posición 1 que para la posición 2, y esto lo vemos que en la posición 2 el grosor del humo o del rollback es mayor. Entonces, lo que nos llevó a concluir que la mejor posición de ataque fue a 2.5 metros del incendio, porque en esta posición el parámetro más crítico fue excedido después que para la posición 2 y 3. Y la peor posición de ataque fue a 5 metros del incendio, donde los límites o el parámetro crítico fue excedido primeramente en esta posición. Siguiente. Basado en nuestros resultados, entonces hicimos la propuesta de este sistema de clasificación. Propusimos un incendio tipo 1A, es decir, un incendio que puede ser atacado tanto por los bomberos de primera línea o por la Brigada del Fuego. Las condiciones siempre, o para un incendio tipo 1A, significa que las condiciones para estos dos grupos son las adecuadas, no hay ningún problema. En cuanto a la concentración de oxígeno, de combustión de gases para los bomberos de primera línea, ni tampoco parámetros como la temperatura o el flujo de calor para la Brigada del Fuego. También propusimos un incendio tipo 1B, es decir, que un incendio que no puede ser atacado por los bomberos de primera línea, porque las condiciones no son adecuadas, o al menos un límite es excedido para este grupo. Y para la Brigada del Fuego, un escenario tipo 1B quiere decir que es un incendio donde para este grupo es recomendado atacar el incendio directamente. Y finalmente un incendio tipo 2 donde es recomendado evacuar la sección o evacuar la mina porque las condiciones no son adecuadas para ninguno de los dos grupos. Siguiente. Acá vemos en esta gráfica, vemos resumido la evolución del tipo de incendio para cada escenario. Vemos la línea amarilla y gris, que representa el escenario 3 y 4, donde básicamente ese escenario siempre fue clasificado como 1A, porque no tuvimos rollback, no tuvimos humo en contra de la corriente del incendio. Para el escenario 1 vimos que antes de los 100 segundos, alrededor de minuto y medio, el incendio pasa de ser 1A a tipo 2, es decir, que solamente tienen alrededor de 1 minuto y medio para aproximarse y empezar labores de ataque directo. Si no pueden aproximarse en este tiempo al incendio, es recomendado utilizar métodos remotos. Y para el escenario 2, que es la línea naranja, vemos que el incendio es tipo 1A hasta más o menos los primeros 450 segundos, es decir, los dos grupos pueden atacar. Luego de 450 segundos el incendio pasa a ser 1B, es decir, solo la Brigada del Fuego puede estar ahí atacando el incendio. Y después de más o menos 550 segundos, el incendio pasa a ser tipo 2, es decir, no es recomendado llevar a cabo ataque directo. Siguiente. Acá tenemos unas anotaciones de esta primera etapa de la investigación, donde
nos familiarizamos con la simulación de los incendios subterráneos y con la variación de los parámetros evaluados. Básicamente, con la información que obtuvimos, concluimos que sí es posible, o con los resultados de estas simulaciones numéricas, sí es posible llevar a cabo o proponer un sistema de clasificación de incendios en minas subterráneas. Básicamente nos dimos cuenta que los resultados mostraron que el parámetro más crítico es la visibilidad para la brigada del fuego. Para los bomberos de primera línea vimos que la visibilidad para el escenario 1 y las concentraciones de oxígeno y de CO para el escenario 2. Además, es importante mencionar que la posición 1, a pesar de estar más cerca del incendio, fue la mejor posición de ataque. La posición 2 a 5 metros, vimos que el grosor de esa capa de humo fue mayor. Y básicamente nos dimos cuenta que para un incendio como este tipo, la velocidad crítica, es decir, la velocidad que no permite que tengamos rollback, puede estar entre 0.5 y 0.75 metros por segundo. Además, como ya lo mencioné, esta primera aproximación o estos primeros resultados nos dieron pistas para desarrollar un sistema de clasificación un poco más preciso y más adaptado a la realidad. Siguiente. Entonces, basado en estos conocimientos que tuvimos en este primer enfoque, en esta primera aproximación, la compañía encargada de financiar el proyecto, al ver los resultados, nos dijo que nos concentráramos un poco más en incendios en bandas transportadoras, que como lo vimos, es muy probable, o hay una mayor probabilidad de que ocurra un incendio en una banda transportadora que un equipo, un cargador frontal se incendie. Entonces procedimos a aplicar o a simular incendios o diferentes escenarios de incendios en banda transportadora, y además de esto utilizamos redes neuronales que, como lo van a ver un poco más adelante, nos ayudaron a sistematizar la información y a clasificar o a predecir los incendios de una manera más rápida. Siguiente. Entonces, como lo mencioné, esta modelación fue un poco más realista. Para la primera parte, básicamente nosotros predeterminamos el comportamiento del incendio. Para esta simulación utilizamos un modelo de pirólisis más un modelo de combustión. Es decir, que utilizamos las propiedades térmicas de los materiales involucrados en el incendio transportadora y además los parámetros cinéticos, con el objetivo de ver de qué tanto estábamos desfasados de la realidad. Comparamos nuestros resultados de la velocidad de propagación del incendio a través de la banda transportadora con un trabajo experimental que fue hecho por la Sara Ampersag, donde en este trabajo experimental la velocidad de propagación del incendio de la banda transportadora fue medido. Vemos la línea naranja que corresponde a nuestros resultados y la línea azul que corresponde a los resultados experimentales. Vimos que nuestro modelo estaba calibrado y validado porque los resultados estuvieron muy cerca los unos a los otros. Y como ya lo mencioné, en la segunda parte aplicamos redes neuronales para la clasificación y determinación de tiempo de respuesta. Como lo vamos a ver, básicamente metíamos las condiciones geométricas en la red neuronal, le metíamos la velocidad del aire y la red neuronal estaba entrenada para predecir si era un incendio tipo 1B, 1A o un incendio tipo 2 con alta precisión. Siguiente. Entonces acá vemos la metodología que utilizamos, simulamos 400 escenarios diferentes donde cambiamos la velocidad, diferente posición de la banda, diferente altura de la galería, diferente ancho de la galería. En la tabla debajo de ese cuadro podemos ver el rango de los valores de cada parámetro que utilizamos. Para esta investigación o para esta segunda parte de los incendios en bandas transportadoras, solo tuvimos en cuenta el equipo de la Brigada del Fuego, porque por lo general un incendio ocurre, un incendio en una banda transportadora ocurre en un lugar remoto de la mina. O sea, sabemos que las bandas transportadoras para sacar el carbón desde frente de explotación hasta superficie, tienen kilómetros de bandas transportadoras. Entonces un incendio, una banda transportadora puede ocurrir, no sé, a 5 o 6 kilómetros de donde está el personal más cercano a combatir el incendio. Ya sabemos que el tiempo de viaje puede ser mucho mayor de media hora. Entonces, ya cuando llegue los bomberos de primera línea a donde ocurrió el incendio, ya el incendio está muy desarrollado y los límites pueden estar ya excedidos para este grupo.
Entonces, por esto solamente tuvimos en cuenta los límites o solamente tuvimos en cuenta la brigada del fuego, solamente dimos la temperatura, radiación, que hace referencia al flujo de calor, y la visibilidad. Por esta razón, solamente tuvimos dos tipos de incendios. Pues, conservamos la nomenclatura. Un incendio tipo 1B es un incendio que puede ser atacado por la brigada del fuego, y un incendio tipo 2 donde no puede ser atacado por ninguno de los dos grupos, y evacuación es altamente recomendada. Siguiente. Entonces, básicamente, aquí vemos el dominio que utilizamos para simular el incendio en la banda transportadora. Cuando hacemos referencia a la posición, hacemos referencia a la distancia entre la superficie de la banda transportadora y el techo. Vemos que la posición que evaluamos fue la peor posición que vimos en la primera investigación, en la primera parte de esta investigación, que fue a 5 metros. Para tener un enfoque más conservador, un factor de seguridad mayor a la hora de clasificar los incendios. Vimos que tenemos la entrada, el aire se mueve de izquierda hacia derecha, tenemos la altura, que hacemos referencia a la altura de la galería, y el ancho de la galería. También estos parámetros fueron calculados a una altura de 1.5 en la posición de ataque de 5 metros, porque también asumimos que el equipo encargado de apagar el incendio, la brigada del fuego, trata un poco de agacharse cuando se aproxima el incendio o cuando está llevando a cabo labores de ataque directo. Siguiente. Acá podemos ver unas imágenes de los resultados de un incendio de un escenario que fue clasificado como tipo 1B. Básicamente, en la segunda gráfica de abajo podemos ver lo que estaría viendo el personal de la brigada del fuego si se aproxima al incendio por ese lado. Vemos que no tenemos presencia de rollback y las condiciones son adecuadas para llevar el ataque directo. Siguiente. Entonces, como tuvimos 400 escenarios diferentes, es decir, 400 velocidades, 400 diferentes posiciones de la banda, diferentes alturas, diferente ancho, entonces decidimos utilizar una red neuronal, que es un método computacional, para sistematizar y para la predicción más rápida de la clasificación del incendio. Básicamente, la red neuronal funcionó diciéndole para esta velocidad, para esta posición de la banda y para esta altura de la galería, cuál es el tipo de incendio que es predecido, que si es un incendio tipo 1B o un incendio tipo 2. Básicamente, la red neuronal fue entrenada previamente, diciéndole para estos valores numéricos es un incendio tipo 1B, para estos valores numéricos es un incendio tipo 2. Siguiente. Básicamente, esta es la metodología que utilizamos para el entrenamiento de la red neuronal, donde 90% de esos 400 escenarios, es decir, 360 escenarios, fueron utilizados para el entrenamiento, donde utilizamos una validación cruzada con el objetivo de determinar la mejor arquitectura y los mejores hiperparámetros para esta red neuronal artificial, que nos dio el modelo que nos permitió clasificar los incendios. Básicamente, cuando evaluamos la red neuronal con los ejemplos que usamos para el entrenamiento, obtuvimos la precisión de entrenamiento, y el 10% de estos escenarios o de estos ejemplos, que fueron alrededor de 40, lo utilizamos para la validación y para determinar qué tan preciso estuvo la red neuronal para evaluar incendios que nunca no habían sido parte del entrenamiento o que nunca la red neuronal había visto. Siguiente. Acá vemos los resultados en lo correspondiente a la clasificación de incendios. Vemos que tuvimos una precisión de entrenamiento de 97.44%. Es decir, que de esos 360 ejemplos de entrenamiento, 351 fueron clasificados correctamente. Y en cuanto a la precisión de validación, fue alrededor del 95%. Es decir, que de esos 40, 38 escenarios fueron clasificados correctamente. En la gráfica podemos ver una sección del plano de separación que es propuesto o que es proveído por la red neuronal con su respectiva ecuación. Siguiente. Y finalmente, utilizando los mismos parámetros y calculando el tiempo de respuesta antes del entrenamiento de la red neuronal,
Cuando decimos tiempo de respuesta es el tiempo transcurrido antes de que el incendio pase de ser tipo 1 a tipo 2, es decir, el tiempo que tienen los mineros para aproximarse al incendio y empezar a atacar el incendio. Entonces, lo entrenamos también con respecto para obtener el tiempo de respuesta, donde la ecuación de error, que puede ser vista en la parte inferior de esta diapositiva, la media del error fue alrededor de 10 segundos y la desviación estándar fue más o menos de 77 segundos. En estos momentos estamos enfocados en mejorar la precisión de esta red neuronal porque está más o menos 77 segundos, todavía es algo impreciso para predecir los tiempos de respuesta, pero como lo mencioné, estamos trabajando en esto. Siguiente. Acá tenemos las conclusiones parciales de esta investigación que aún no ha culminado, mucho por hacer. La primera conclusión es que esta primera aproximación nos hizo dar cuenta que la integración de simulaciones numéricas y técnicas de Machine Learning como la aplicación de redes neuronales artificiales muestran un gran potencial a la hora de clasificar incendios subterráneos y predecir tiempos de respuesta. Es importante decir que esta metodología usada de simulación de incendios, simulación numérica de incendios, más la aplicación de Machine Learning, puede ser aplicada a otro tipo de incendios en otras ubicaciones, por ejemplo, en el frente de explotación, que estamos trabajando en un incendio en el frente de explotación en estos momentos, áreas de mantenimiento y zonas de línea de derrumbe. Además, los resultados que obtuvimos o que se pueden obtener de utilizar esta implementación o esta metodología también puede dar indicios al diseño de las galerías subterráneas, así como el diseño de circuito de ventilación minera. Como lo vimos en la primera parte, nos dimos cuenta que cierta velocidad del aire, si un incendio ocurre en ese lugar, o ya sea el cargador frontal, cierta velocidad del aire puede ayudarnos a tener un incendio tipo 2 o un incendio tipo 1A o 1B. Y finalmente, futuras investigaciones que también estamos desarrollando, que estamos concentrados también en la integración de esta metodología con resultados de modelos de zona que todavía aún no son implementados. Siguiente. Estas son las referencias utilizadas para esta presentación. Siguiente. Y muchas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, bienvenida sea. Me gustaría, por motivos técnicos, no pude mostrar el flyer de la presentación de nuestro compañero Jesús, que se realizará la próxima semana, pero para que estén atentos de esta próxima presentación de Jesús, que nos estará hablando más de temas geomecánicos. Muchas gracias. Jueves 16, Manuel, jueves 16, 4 de la tarde. ¿Cuándo? Jueves 16 de abril, 4 de la tarde. Al 16 de abril a 4 de la tarde me confirma el profesor Oscar que será la presentación de Jesús. Profe, si quiere, mientras van haciendo las preguntas, voy a el flyer para que lo revisen. ¿Listo? Oscar, ¿se puede hacer preguntas? Adelante, Luis Hernán, creo que vas a coordinar. Adelante las preguntas. David Muñoz Román pregunta, no, ¿por qué mismo se desaparecen de acá? Como yo no estoy no controlo aquí no estoy controlando, yo creo que te quedamos hacia vos, Jaime. Hola, Manuel. ¿Es una pregunta? Sí, hola. Sí, hagamos las preguntas, quiero que hagamos las preguntas entonces por el chat. Manuel, la primera pregunta la hace David Muñoz. Pregunta, en el caso de que el incendio se produzca en un nivel muy alejado de la bocamina de acceso, dado el tiempo de respuesta para atacarlo, ¿el incendio sería clasificado como tipo 2 siempre? Eso sí, por lo general sí, pero también habría que entrar a estudiar dónde ocurre el incendio, qué tan rápido crece, porque si el tiempo de bocamina donde ocurrió el incendio es mucho mayor que el incendio, que de la etapa del incendio que va desde la fase de ignición hasta la fase de plenamente desarrollada, ese tiempo es mucho mayor que el tiempo de viaje o de transporte hacia el punto del incendio, todavía puede ser clasificado como un incendio tipo 1A o tipo 1B.
Bueno, tenemos otra pregunta. Tenemos otra pregunta acá, Manuel. Pregunta María Alejandra Franco Montoya. Hola, Manuel. ¿Qué tipo de funciones de activación está usando en capas ocultas y en las de output? Gracias. Bueno, muy buena pregunta. Estamos utilizando la función de SIGMOY para las capas ocultas, para las capas escondidas. Básicamente, la función de costo estamos utilizando la probabilidad logarítmica o en inglés negative log likelihood como la función de costo para nuestra red neuronal. Y básicamente evaluamos diferentes arquitecturas durante el entrenamiento y diferentes coeficientes de aprendizaje. Y los hiperparámetros que escogimos fueron los parámetros que dieron una mayor precisión, un mayor porcentaje de precisión. Muy bien. Creo que el profesor Osvaldo tenía otra pregunta también. Manuel, felicitaciones por la presentación. Muchas gracias, profe. Me queda una duda en la presentación. Cuando tú utilizas el parámetro para distinguir la distancia de ataque, logro ver que utilizas el parámetro de visibilidad, básicamente. Sí, señor. Pero termodinámicamente utilizas un parámetro de calor o de disipación térmica, una ecuación constitutiva de disipación térmica. Correcto. Entonces, esta parte es cierto, el parámetro de visibilidad no es calculado directamente por las ecuaciones de conservación, pero básicamente lo que hace el código libre que utilizamos para la modelación de incendio es asociar el número o el valor de visibilidad a la cantidad de humo producido, a ese material particulado que se produce, depende de la cantidad, él le asocia un número de visibilidad. O sea, como a un parámetro de partículas de humo que te asocia la visibilidad, pero no lo asocia al calor, al calor circundante, a la temperatura. De una u otra manera yo creería que sí, porque esa cantidad de material particulado va a depender de la temperatura y del calor emanado desde el incendio. Entonces, es muy buena pregunta que tendría que revisar, pero creería que sí hay una cierta relación con los flujos de calor, con la temperatura y la cantidad de material particulado producido. Claro, porque de todas maneras la temperatura, debería haber una asociación entre la temperatura y, digamos, la visibilidad asociada a la masa de humo en el ambiente. O sea, que me imagino que debería haber una correlación en las dos, digamos, en el asunto. Pero uno ve, por ejemplo, en los incendios en Amagá, que a veces hay poco humo y la temperatura es muy alta, que es lo que sucedió, por ejemplo, por 1900, éramos estudiantes todavía, Luis Hernán y yo, y Oscar Jaime, me imagino, y uno de los asuntos era que había muy buena visibilidad del incendio, pero la temperatura era muy alta. Entonces, por eso por eso te hago la pregunta, pero creo que debería haber alguna relación de alguna manera. Sí, profe, totalmente de acuerdo con usted. Además, hay un parámetro que hace parte o es incluido en la ecuación de conservación de la masa, que básicamente es una relación entre la cantidad de material particular producido por kilogramo de material que entra en la reacción de combustión del material. Entonces, como usted lo dice, sí tiene que haber o ese parámetro ya está más asociado al que realiza la simulación. Es decir, un alto valor de ese coeficiente representa que a mayor combustión o cuando mayor material o mayor masa de materiales entra la combustión, mayor material particulado se presenta. Es decir, que para esos incendios de Amagá ese valor tiene que ser mucho menor que para un incendio de un caucho, por decirlo así. Sí, me imagino que de alguna manera tiene que ver con la concentración de oxígeno. Muchas gracias, Manuel, y saludos de Pablo. Gracias, profe. Aquí hay otra pregunta de Guillermo Velázquez, Zulaika. Dice, muy buena presentación, pero quiero aportar en base a algunas experiencias personales en control de incendios, lo importante que resulta en ciertas ocasiones la inversión de la ventilación para poder hacer ataque directo.
también en ocasiones es muy importante y se logran resultados satisfactorios ahogando la zona incendiada con tapones para quitarle el oxígeno. Totalmente de acuerdo. Cuando yo mencioné la etapa, de evacuar la sesión y llevar a cabo ataque remoto, hago referencia a eso, a invertir la ventilación, a aplicar espuma de alta expansión de manera remota o incluso de disminuir el área o la sección transversal para incrementar la velocidad o también sellar esa parte de la mina. Entonces, estoy muy de acuerdo con la persona que preguntó. Sí, totalmente de acuerdo. Yo meto todos esos métodos como ataque remoto del incendio, pero totalmente de acuerdo. Gustavo Alberto Tálvaro Echeverry, ¿este tipo de simulación la podemos aplicar para incendios en bancos de carbón? No, como lo mencioné, no, es incendios para compartimientos donde tenemos donde tenemos alta disponibilidad de oxígeno y para material poroso, para incendios confinados, no podemos aplicar este tipo de simulación, o al menos de la forma que nosotros la estamos aplicando. José Raúl Cela Concha pregunta, ¿en el modelamiento numérico usas el método de diferencias finitas o elementos finitos? ¿O qué otro método estás usando? Utilizamos elementos finitos, utilizamos en unas simulaciones utilizamos el método explícito, no sé si tenga la misma traducción, o método implícito, pero utilizamos elementos finitos, es decir, la ecuación diferencial es dividida, una ecuación diferencial, la primera derivada es dividida como el tiempo antes y el tiempo actual sobre el tiempo inicial, y básicamente vamos resolviendo por las ecuaciones por elementos finitos. Bien. Carlos Rico pregunta, quisiera saber qué relación tiene los equipos con la caracterización del yacimiento de carbón, sea térmico o quitable, y la caracterización geomecánica del maíz rocoso en los incendios. Muy buena pregunta. En cuanto a la primera parte, el tipo o las propiedades térmicas del carbón, que es más o menos las paredes de una galería de transporte están conformadas por carbón. Nosotros le metimos las propiedades térmicas de ese carbón. Trabajamos con un carbón del estado de Pittsburgh, que conocíamos su conductividad, su calor específico, y metimos todas estas propiedades para simular o para al menos acercarnos mucho a la realidad de qué pasa con ese incendio, y si ese incendio en una banda transportadora, por ejemplo, puede empezar la ignición del carbón en las paredes. En cuanto a la segunda parte, no tuvimos en cuenta las propiedades geomecánicas, pero sería un gran avance, o sería muy bueno poder implementar las propiedades geomecánicas de la roca y del manto de carbón. Muy bien. Mario César Serrano Quintero. Hola, buena tarde. Una pregunta, quisiera reducir el riesgo de explosividad. Para reducir el riesgo de explosividad en un área de explotación por acumulación de gases, ¿qué parámetros se debe manejar? Otra muy buena pregunta. No tuvimos en cuenta la probabilidad de que ocurra una explosión. No tuvimos en cuenta los parámetros ni los elementos de una explosión. Solamente tuvimos en cuenta de cómo se comportaba el incendio, porque como pudimos ver, todavía no simulamos el incendio en el frente de explotación, que es donde tenemos altas concentraciones de gases combustibles como el metano. Simulamos el incendio en una galería de transporte y en una banda transportadora, y en la galería de transporte en una banda transportadora, donde la probabilidad de tener altas concentraciones de metano es muy baja, ya que en las minas subterráneas de carbón en los Estados Unidos, ahí tenemos, por regulación, aire limpio tiene que pasar a través de esos túneles. Bien. Jordi Alejandro Bustos Contreras, buenas tardes. Dados los tiempos de respuesta muy cortos, ¿sería ideal para diseñar controles autónomos de apagado de incendios? Totalmente de acuerdo. También puedo tomar esa idea que me acaba de dar el compañero de cuando el incendio pasa muy rápido a ser tipo 2, utilizar métodos directos de ataque, como la utilización de sprays, donde agua es
es vertida sobre el incendio para bajar la temperatura, así reducir la transmisión o el flujo de calor y apagar el incendio remotamente. Oscar Jaramillo, para la clasificación de los incendios se consideró la caracterización de los carbones y el tamaño de las partículas de las mismas, polvo de carbón, o solo la generación de gases dentro de la misma. Todavía no hemos llegado a esa fase. Eso aplicaría más que todo cuando en estos momentos que estamos simulando el incendio en el frente de explotación. Para estos momentos solamente tuvimos en cuenta las propiedades térmicas y los parámetros cinéticos de los materiales involucrados en el incendio en el cargador frontal y el incendio en la banda transportadora. Como ya lo mencioné, tuvimos en cuenta también las propiedades térmicas del carbón, las propiedades térmicas y los parámetros cinéticos también del carbón, que asumimos que las paredes de esas galerías de transporte donde se presentaron los incendios estaban conformadas por carbón, las paredes fueron carbón. Sebastián Arenas Bermúdez. Hola Manuel, ¿has considerado utilizar ReLU como función de activación en las capas ocultas? ¿Y cómo utilizas el sigmoid function para el output si estás clasificando varias categorías? ¿Cuántas capas ocultas estás considerando en tu arquitectura? ¿Has considerado entrar en el área del reinforcement learning? ¿Qué tipo de simulación estás utilizando? Perfecto, excelente pregunta. Muchas preguntas. Bueno, voy a tratar de responder las que me vaya acordando. En cuanto a la arquitectura, utilizamos una capa y dos capas y variamos las neuronas escondidas entre 1 y 10. La mejor geometría para el tiempo de respuesta fueron los 3 parámetros de entrada. La primera capa escondida estuvo compuesta por 2 neuronas y la segunda 4 neuronas. Y la última capa, la capa output, obviamente solamente una neurona que nos predecía ya sea la clasificación o el tipo de incendio o el tiempo de respuesta. En cuanto, profe, ¿puede repetirme la primera parte? Sí, las capas ocultas, la arquitectura, que si estás utilizando Reinforcement Learning y qué simulación estás usando. No, pero la primera parte, profe, la primera parte es la... Que si estás considerando utilizar ReLU como función de activación en las capas ocultas. Es la mejor función de activación cuando tenemos problemas un poco más complejos. Ahora para la clasificación y para esa determinación de tiempo de respuesta con la función sigmoid, los resultados están teniendo resultados con una buena predicción. Ya ReLU estamos también en otra parte de la investigación, es tratando de, en vez de predecir los tiempos de respuesta y el tipo de incendio, tratando de predecir la visibilidad, la temperatura, la concentración de los gases. Y para eso que es un poco más complejo, porque no es tan lineal el comportamiento, sí estamos pensando utilizar ReLU. Y básicamente para el entrenamiento de las redes neuronales estamos utilizando ese código de Python que se llama, si no estoy mal, scikit-learn, que es básicamente uno configura la arquitectura, varía los parámetros o el learning rate o el parámetro de aprendizaje, y sí, básicamente utilizando Python. Elvis David Martínez y Manca, todavía tenemos bastantes preguntas y la sesión se nos queda, está abierta hasta 15 minutos más, entonces va a tener que cortar porque si no, no alcanzaríamos. Elvis David Martínez y Manca, muchas felicitaciones, Manuel. Pregunta, ¿usaron otra técnica de Machine Learning para la clasificación como máquina de soporte vectorial o Random Forest? Uy, otra buena pregunta. SVM o máquina de soporte vectorial también sería muy bueno para la clasificación de incendios, porque además nos da un rango, nos da una línea margen, pero además de eso nos da como un intervalo de cuándo a cuándo, y sería bueno implementar support vector machines en esta clasificación de incendios. Otra muy buena idea. Bien. Mario César Serrano Quintero.
Hola, buenas tardes. Una pregunta. Para reducir el riesgo de incendio y por ende de explosividad en un área de explotación por acumulación de gases, ¿qué parámetros se debe manejar? No estamos, esta investigación no está concentrada en la mitiga o en reducir el riesgo de un incendio y una explosión. Ya estamos estudiando ya cuando el incendio empieza, ya cuáles son los efectos del incendio. No está al alcance de esta investigación los métodos para mitigar para mitigar la ocurrencia de un incendio o una explosión. Básicamente empezamos cuando ya el incendio comenzó y evaluamos los efectos y la evolución del incendio y cómo esto afecta las condiciones para ya sea llevar ataque directo o ataque indirecto. Manuel Zacarías Salgado Cabeza, ¿qué posibilidades de estudiar el comportamiento de estos incendios con aire viciado? ¿Cambiaría los estudios realizados? No. Básicamente uno, como variable de entrada, uno le puede decir a la simulación el contenido o la concentración del aire que está entrando y ver cómo eso afecta al comportamiento del incendio. Pero yo sé que esta pregunta está un poquito más enfocada a si le metemos metano, si puede haber una explosión o la probabilidad de que ocurra una explosión. No, el software o el código que utilizamos o incluso la resolución de las ecuaciones de Navier-Stokes no nos puede predecir si puede pasar un incendio o no. Lo que sí puede pasar es que si le inyectamos otro gas diferente al oxígeno, la concentración de oxígeno puede bajar y la resolución de las ecuaciones de conservación pueden asumir que la disponibilidad de oxígeno no es tan alta, o sea que el incendio puede apagarse durante la simulación. Muy bien. Juan Carlos Carreño Pérez. En los incendios que están presentes en el norte de Santander y que están aislados por medio de tabiques, ¿qué método podríamos utilizar para el control y clasificación? Bueno, ya esos son incendios confinados que no están al alcance de esta investigación. Lo que yo he podido leer es que lo que están utilizando acá, están al menos investigando, es la aplicación de espuma de alta expansión para llenar altos volúmenes y evitar el contacto de oxígeno con el combustible. También han implementado la aplicación de nitrógeno, donde ponen carrotanques de nitrógeno en superficie, perforan, inyectan el nitrógeno, pero es complicado porque el nitrógeno puede migrar hacia cualquier zona. Si uno no sabe dónde está verdaderamente localizado el oxígeno, el incendio, y ese lugar no está confinado, la espuma de alta expansión se puede mover por cualquier lado. Entonces, es materia de investigación para mitigar estos incendios confinados. Muy bien. Y la última pregunta, Andrés Mauricio Muñoz García. Gracias, Manuel. Qué buen trabajo. Gracias por compartirlo. Primero, desde los datos, ¿qué herramientas estadísticas usas para el análisis exploratorio de los datos? Dos, usualmente los algoritmos de NN requieren un gran número de datos para obtener modelos confiables de clasificación y predictivos. En tu caso, ¿cómo garantizar que 400 atributos sean suficientes? Bueno, tercero, ¿cómo evitar el overfighting? Y cuarto, en la misma línea, ¿has usado otro tipo de algoritmo de machine learning, tal vez random forest? Diferente. Entonces son cuatro subpreguntas. Desde los datos, la herramienta estadística sería el primero. Listo. Con lo de la herramienta estadística, lo que hicimos fue poder practicar muchas gráficas 2D entre los diferentes parámetros como el ancho de la galería y con la posición de la banda y ver cómo ese comportamiento para cada parámetro cómo afectaba la clasificación de incendios. En cuanto a la segunda parte, pregunta los algoritmos de modelos confiables de clasificación. ¿Cómo garantizar que 400 atributos sean suficientes? Todavía no hemos terminado las simulaciones. Hasta el momento tuvimos 400 escenarios. Cada simulación puede tardar hasta 24 horas en un computador normal. Estamos utilizando un supercomputador que más o menos podemos tener 4 simulaciones cada 24 horas. No hemos terminado. Todavía creemos que para mejorar la eficiencia de esta red neuronal o para mejorar la predicción,
necesitamos al menos el doble de simulaciones, 800 simulaciones, y básicamente la forma de determinar cuál es la cantidad necesaria para entrenar la red neuronal es haciendo validación cruzada. Es decir, entrenando con ciertos datos y luego evaluándolos con datos que la red neuronal no ha sido entrenada, y ver y hacer este proceso iterativo y ver cómo la predicción va evolucionando, o la precisión de la red neuronal va evolucionando. ¿Cómo evitar el overfighting? Dice que. Muy buena pregunta. Para evitar el overfighting estamos utilizando solamente hasta 2 capas escondidas, porque ya vimos que con más de 2 capas escondidas la curvatura del plano de separación ya empezaba a ser overfitting, empezaba a seleccionar ejemplo por ejemplo. Entonces dijimos, para evitar el overfitting utilizamos hasta 2 capas escondidas. Y hay otra metodología que podemos para evitar el overfitting, que se llama utilizar capas de dropout, que básicamente nos ayudan a prevenir el overfitting en el entrenamiento de la red neuronal. Bueno, la cuarta pregunta era, ya lo había respondido a Elvis, que era el tipo de dándole lento. Profe, está en silencio, profe. Ya me di cuenta. No se escucha, bueno, Oscar, no se escucha. Manuel, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la respuesta a las preguntas. Has hecho una respuesta amplia y generosa a todas ellas. Las preguntas también todas muy interesantes. Ha generado muchas preguntas que se han resuelto, aunque son temas muy técnicos. Hay gente muy interesada en el asunto y hemos visto pues que todas ellas se han resuelto. Los comentarios todos muy positivos. Quiero dar los agradecimientos a todos. Hoy tuvimos un récord de participantes, 175 personas se conectaron simultáneamente, y pues ahí tenemos los registros y los correos de todos. Entonces, a nombre de la Facultad de Minas, de la Universidad Nacional de Colombia, de la Asociación de Profesionales del Sector Minero Colombiano, la IMC, de la Asociación Colombia, de la SME, de la Sociedad de Minería y Metalurgia de Exploración, pues, y el capítulo estudiantil correspondiente a la Facultad de Minas. Muchas gracias por la participación, Manuel, muchas gracias por su generosidad, la presentación muy interesante y muy generosa de tu parte compartir todas estas experiencias que has tenido en tu formación en Estados Unidos. Y no reiterar la invitación para la conferencia la próxima semana, el próximo 16 de abril a las 4 de la tarde, y les estaremos enviando a todos el link para que hagamos un nuevo encuentro de esta serie de conferencias minerías de casa. Creo que es un espacio que nos hemos ido ganando y esperemos que se pueda presentar no solamente durante la cuarentena en la que estamos, sino ojalá a todo lo largo del año. Creo que es un espacio que necesitamos en la comunidad minera de este país y es la respuesta académica que podemos darle a los problemas que tenemos en el país en este momento. Bueno, muchas gracias. No sé si alguien tiene algún comentario, alguna otra inquietud o algún tema en particular. Oscar, yo quiero también darle la más sincera gratitud a Manuel, igualmente como lo hace un hombre pues de la Facultad de Minas y de la IMC, y realmente tanto el tema de hace 8 días como el de hoy son excelentes para las condiciones en las cuales se encuentra Colombia con respecto al tema de las minas de carbón. Seguramente la próxima que vamos a tener la semana entrante con Jesús Castillo va a ser igual. Los jóvenes que se conectaron y aún están en proceso de formación en la facultad, yo creo que es importante que noten la necesidad de seguir investigando en todos estos temas, sobre todo unos 5 temas que son muy importantes para la prevención de incendios y explosiones en las minas de carbón, como son la ignición, la propagación de la llama, la detección del fuego y la alarma, la supresión y la existencia del fuego, y la metanometría, que es un factor muy importante, una variable muy importante que casi siempre los grandes eventos y los grandes catástrofes que se han generado, sobre todo en nuestro país, sobre todo el caso que mencionaba ahora Bustamante, ocurrido en la mina del siglo de 1977. Entonces, mire cómo esta serie de charlas va abriendo también camino para que a partir de ello trabajemos bastante
en esos temas esenciales relacionados con la prevención de incendios y explosiones. Bueno, muy bien. Muchas gracias a todos y nos vemos entonces el próximo miércoles 16 de abril. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Manuel, muchas gracias. Juan José, José Raúl y todos ustedes. Muchas gracias, profe. Gracias, chao. Muchas gracias, profe. Un abrazo a todos. Hasta luego.